a pasar esta grabadora para las preguntas del público. Simplemente normal, sí, así. Yo quiero preguntar si durante los procesos de depreciación económica, si no salen perjudicados los importadores, porque al depreciarse la moneda con la que compran, les cuesta más lo que compran. Sí, los productos que compran son más caros. Entonces, si no se equilibra en ese sentido. Exacto. Y salen perjudicados por eso. Hay un proceso en el que salen favorecidos los exportadores y perjudicados los importadores, que somos todos. Se me ha olvidado comentar, a raíz de su pregunta, me acuerdo, que es que aquí se ha solapado con un efecto muy interesante, como consecuencia del éxito de las técnicas de fracking o fragmentación en la obtención, extracción de petróleo, que ha hecho que el precio del petróleo a nivel mundial cayera, lo cual perjudica enormemente a los exportadores de petróleo, países emergentes, tipo México, Brasil, Venezuela, Rusia, pero favorece a todo el mundo, lo cual le da un poquito de oxígeno a estas políticas alocadas. También hay que tener en cuenta este factor. Pero le he interrumpido en su pregunta. Quería continuar diciendo algo. Que también salen perjudicados los exportadores porque el dinero que reciben tras exportar los bienes inunda su propia economía y crea también más inflación. Entonces el propio país también es cierto, ve que suben los precios. Hay un lag temporal, ya he dicho, hay un lag temporal. Esto termina sucediendo. Al final también los exportadores importan productos para producir sus bienes, etcétera. Aunque en un área económica tan grande como la europea, pues tiene bastante autosuficiencia, ¿no? Al final el efecto se reajusta, pero durante el periodo intermedio lo que ellos notan es que vienen los pedidos. Lo que están notando los exportadores alemanes y también los españoles, etcétera, es que vienen uno tras otro los pedidos. Oye, esto es un chollo, vendemos prácticamente sin esfuerzo. Vamos a una feria y conseguimos 3 veces más pedidos de los que conseguíamos el año pasado o el anterior. Y eso da lugar a una sensación inicial de prosperidad, sobre todo en el sector exportador, que es el protagonista en Alemania, que es el que da lugar al recalentamiento de esa economía. Sin embargo, ya le digo que es pan para hoy, hambre para mañana. Porque si usted vende todo facilísimamente, es como cuando estábamos en la burbuja. ¿Qué pasaba? No se encontraban mesas en ningún restaurante de España, y cuando tenías que reservar con días y meses de antelación, y ibas y te servían a la comida ahí encima, venga, y el servicio era deleznable. ¿Por qué? Porque no importa que el servicio sea deleznable y la comida una porquería, te lo compran todo y además a precio de oro. ¿Quién se va a preocupar en proporcionar un servicio esmerado y una comida de calidad? Nadie. En cambio, en un entorno de incompetencia como de moneda estable, sí que tienes que esmerarte por ser el mejor. Ese era el lado moral, de corrupción del comportamiento generalizado, a que yo quería referirme cuando explicaba los efectos negativos de la depreciación del euro, sobre todo sobre los exportadores. Es como cuando se pone un arancel. De entrada, el arancel pues facilita la vida y la permanencia y el surgimiento de empresas interiores, pero en última instancia luego se reajustan la rentabilidad, sigues como estabas y lo que tienes es una asignación ineficiente de recursos que no puede competir a nivel internacional. No se ha hecho, digamos, la guerra proteccionista vía aranceles, sino que se ha iniciado la guerra proteccionista vía guerra de divisas, que es otra manera de llevarla a cabo. Más preguntas. Sí. Bueno, yo tenía un par de preguntas. Voy a hacer primero la más simple. Antes ha dicho que dependerá mucho de lo que suceda con Grecia en todo el programa este Quantitative Easing. ¿Qué quiere decir con ello? ¿Qué sí? No, exactamente. Quiero decir que mientras no se dilucide, lo importante lo grave es que se mantenga la situación actual, que no se sabe de equívoco. Si es el ratón o el gato, están jugando la llamada troika con Grecia. Lo importante es que se dilucide cuanto antes. No cumples, sales o te quedas y cumples. Mientras se mantenga esta situación, digamos que da pie, mantiene sobre la mesa, en la agenda. Lo importante es lo que está en la agenda, in the agenda, en el Banco Central Europeo, de que hay una situación de incertidumbre latente tremenda y hay que seguir inyectando. Cuanto antes se arregle esto, mejor. Y el arreglo da lo mismo que sea, que se queda y cumplen o que se salen y se marchan. Ahí sí que habría vendría muy bien para el resto de los países, igual de bien que cuando vino el haircut, es decir, la quita del 75% de los tenedores privados de la deuda soberana griega, que inmediatamente afectó a los mercados internacionales y todo el mundo, joder, que aquí puede pasar. Bien, de entrada vendría muy bien a los países que tienen ya movimientos tipo Syriza, como por ejemplo en España y en otros, para que los ciudadanos se dieran cuenta de esta
en realidad tendría un impacto de incertidumbre puntual muy grande al comienzo, pero inmediatamente se estabilizarían los mercados y por tanto, una vez que se recuperara la situación, ya desaparecería el primer y más importante pretexto que ahora tiene en la agenda encima de la mesa Mario Draghi para continuar con el programa. Y la segunda vale, era... vamos a ver, la segunda es, yo estoy detectando un problema de liquidez a nivel empresarial en España, fuera a lo mejor el problema viene por lo que comentábamos antes de la caída del precio del petróleo, ¿no? Pero ¿no puede agravar gravemente este problema el hecho de que China decida que gran parte de sus reservas van a dejar de estar en treasuries en Estados Unidos y las van a dedicar a préstamos monstruosos en la ruta de la seda, en África, donde sea? Ese es el tema de mi conferencia, no sé si de clausura o de iniciación, del 9º Congreso de Economía Austríaca el año que viene, China. Porque en China se está realizando una, y yo ya estoy conectando diferentes escenarios de lo que está pasando en China con todo lo que he explicado hoy aquí, a nivel mundial. Entre otras cosas, sepan ustedes que las estadísticas chinas son absolutamente falsas. Es decir, el crecimiento del 7%, que oficialmente está manifestando esta especie de soft landing, no se corresponde con los datos reales que algunos agentes han logrado recopilar independientemente respecto del consumo de cemento, consumo de carburantes y consumo de electricidad, que han tenido un caidón que no se corresponde con un crecimiento del PIB del 7%. Mentira, ¿eh? Pero el tema de China es, desde luego, uno de los escenarios es el que indica usted, ¿eh? O sea, la reacción es inyección monetaria tremenda, depreciación de la moneda, pérdida de competitividad internacional para poder vender parte de sus treasury bills, lo cual todavía agrava más el proceso de monetización en Estados Unidos y ese escenario tan tenebroso comparable a la guerra de todos contra todos en un entorno de tipos de cambio flexible que consideraban los de Chicago, mis colegas, que era el sistema ideal, porque según ellos era el más próximo al mercado. Hay que ser gilipollas integrales, y que con un efecto tremendo en todo el mundo, y al final ¿en qué termina? En una conferencia internacional de los responsables económicos de todos los países, diciendo, llevándose las manos a la cabeza y diciendo, ¿qué hemos hecho? Tenemos que ponernos de acuerdo para recortar y reiniciar esto otra vez. Lo malo es que en ese escenario Europa debiera de ser el modelo si es que hubiera mantenido la tradicional política de austeridad monetaria alemana. Esperemos que la recupere cuanto antes y que esto simplemente sea un pequeño paréntesis, ¿eh? Muy bien, más preguntas, porque yo, señores, dentro de 3 minutos me tengo que ir. Sí, 2 cosas. Me está esperando una persona muy importante que se llama Ludwig van Beethoven. Como saben ustedes, solo compuso una ópera que se llama Fidelio, ¿eh? Que empieza a las 8 de la tarde y que tengo que estar clavado. Dos cosas rápidas. Que la masa monetaria ya estuviera creciendo al 4,5% antes de la compra de bonos, incluso a pesar de la incertidumbre, no quiere decir que en vez de que los bancos estén miedosos ya estaban aumentando el crédito al consumo para las motos, para los coches, para las hipotecas y demás. No, estaban incrementando a nivel agregado en un entorno temeroso como consecuencia de las nuevas normas sin probar de Basilea III, el crédito a proyectos relativamente sostenibles por unos emprendedores que empezaban a ver ya oportunidades sostenibles y rentables de inversión. Y entonces es la gran tragedia. Que eso que yo me hacía ilusión ir siguiendo en términos de economía aplicada, como se estaba realizando, ahora sería totalmente distorsionado por este lanzallamas desproporcionado, ¿eh? Y de hecho era clave que se mantuviera que no se pasara del 4,5, es decir, que empezaran a subir los tipos, el Banco Central Europeo, para mantenerlo en torno al 4,5, cosa que habrían hecho si es que el crecimiento del PIB empezaba a coger cierto vigor. Y entonces teníamos un caso experimental que ilustraba, o hubiera sido capaz de ilustrar a la perfección la teoría de la recuperación después del ciclo, que explico yo en mi libro, pero ha quedado en agua de borrajas como consecuencia de esta política alocada que se ha solapado entre medias. Y lo último, ¿no? ¿Qué le recomendaría a usted hacer o leer este verano a un futuro alumno suyo del máster en Economía de la Escuela Austríaca para comerse con patatas el máster? Pues el libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos. Venga, no es por nada, no es porque la he escrito yo, es porque gana mucho tiempo y le resuelve muchas cosas. Sí, sí. Sí, muchas gracias. Yo no creo que el movimiento populista vaya a parar.
la abdicación de los ideales del Partido Popular ha llevado al ascenso del populismo. Es decir, esos efectos perversos que usted ha dicho, por ejemplo, que lo nota mucho la gente, sus salarios han disminuido un 25%, el paro, etcétera, etcétera. Ese mismo sistema es el que ha producido el ascenso del populismo. Enraizando esto con la tesis libertaria, ¿cree usted, qué le diría usted a esta gente y a España? Porque España está ahora en una coyuntura muy delicada en el ámbito nacional e internacional. Sí, mire, los partidos populistas, Podemos, para entendernos, es el hijo natural, si quiere usted, es legítimo, del PP y del PSOE. Es decir, dos partidos que sistemáticamente han vendido a la ciudadanía el estado del bienestar. En cuanto viene una crisis, se pone de manifiesto que no se puede financiar, es lo lógico, lo más lógico es que vayan miles de indignados a la Puerta del Sol a protestar. ¿Dónde está nuestra sanidad gratis? ¿Dónde está nuestra educación? ¿Dónde están nuestras pensiones? Es lo más lógico del mundo. Y además, de paso, si el proceso está protagonizado por un sistema bancario con esa fraccionaria, que a meter en la cárcel o a colgar a los banqueros. O sea, yo lo veo lo más natural del mundo. Una ciudadanía no formada, inculta, y que se la ha infantilizado por un oligopolio del poder, que su interés es mantenernos infantilizados, darnos al piste, comprarnos los votos. Si luego queda en evidencia, porque con un euro ya no emiten moneda, no pueden hacer inflación, no pueden financiar todo eso, lo lógico es Podemos. O sea, yo veo Podemos y PP es la misma cosa. En cuanto a la recomendación política, yo no soy político, ni quiero saber nada de política. Como el otro día, ayer salió bien un debate a Sánchez Dragó, muy gracioso, porque dijo: yo no soy política, soy ácrata, todos ustedes me parecen una banda de desarmados, y además el Partido Popular es la socialdemocracia. Lo más curioso es que estaba el director de la ABC y dijo: obviamente, todos los cuadros del Partido Popular son funcionarios altamente intervencionistas, vamos, lo que se corren de gusto interviniendo en el Partido Popular. Yo me tengo que marchar. Bueno, pues ya no... Espera de todo.